Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vivero Los Abuelos. Yo soy Patrick y el día de hoy vamos a comenzar con un videito de una plantita que es una chulada de planta y que bueno, aquí se las presento. Se llaman malbones, también conocidos como geranios, y ahorita vamos a hablar del por qué le llaman geranio, ¿no? Fíjense que decidí hacer este video como primero porque mucha gente que llega al vivero me llega a preguntar acerca de una plantita que no requiera tantos cuidados y que sea que se pueda colocar en sol o en resolana o un lugar muy bien iluminado, obviamente de exterior. Entonces yo les llego a decir, bueno, la mejor manera es un malbón, ¿no? Y también ahorita que hice la introducción dije, bueno, geranio, porque mucha gente también me dice, no, es que ese no es un malbón, es un geranio. Y bueno, vamos a hacer estos videos precisamente para aclarar todas esas dudas y también para enriquecernos, porque hay cosas que yo quizá no sepa y que a lo mejor ustedes me pueden decir, oye, pero también es esto y también se vale, ¿no? Es una retroalimentación y entre todos nos vamos cultivando de mucho conocimiento del mundo verde, del mundo que nos da oxígeno para respirar todos los días. Así que quédense porque este video va a estar buenísimo. Bueno, pues el malbón es como hacer un viaje al mundo y al pasado. ¿Por qué digo que es un viaje al mundo y al pasado? Fíjense que el malbón, a pesar de que las vemos en muchas casas de México, pues no son nativas de México, son nativas de África. Son unas plantitas que son totalmente originarias de África. Por eso es que se adaptan a diferentes climas, a climas muy secos, climas muy húmedos o inclusive a sequías, a fríos, a mucho calor. Ahora sí que y florean todo el año, o sea que son unas plantas a todo dar, porque son originarias de allá. Cuando hablamos de África a lo mejor hablamos de mucha sequía, pero no, hay lugares donde no hay tanta sequía y pues ahí la cuestión, pero sí son climas muy extremos, eso sí. Y bueno, ¿cómo es que llega a América? Pues vamos a hacer una breve historia, ¿no? Entonces, si ustedes saben, alrededor de, bueno, hace muchísimos años, y yo creo que hasta la fecha se han tratado de colonizar ciertos lugares de África, y más que nada por la cuestión inglesa y la cuestión francesa, y entonces y también la cuestión española y es ¿qué les puedo decir? Pero quienes adoptan estas plantitas son los ingleses, y bueno, a ellos también les resulta muy bien porque su clima es muy frío, es extremo, es seco, entonces bueno, de alguna manera se adoptan muy bien los malbones, pero a quienes les fascinaron los malbones fueron a los franceses. Entonces ellos también de Inglaterra lo adoptan y se las llevan a Francia. Y la pregunta aquí es ¿cómo llega a América? Pues fíjense que hace muchos años, cuando empezaban lo de las 13 colonias en Estados Unidos, el tercer presidente de Estados Unidos, llamado Thomas Jefferson, fue quien adoptó estas plantitas en uno de sus viajes de intercambio cultural y de ver lo de la conquista de las 13 colonias y todas esas cosas que no nos vamos a meter en historia. A él le gustaron mucho los malbones. Y bueno, ustedes si buscan en Francia algunas fotografías verán que están en los palcos, o bueno, también les voy a regalar una recomendación de Netflix la serie llamada Berlín. Ahí todos en un hotelillo y ahí en los palcos, pues ¿cómo se llama? Sí, son palcos. Ahí ustedes van a ver que en las jardineras hay malbones, ¿no? Entonces ya, a lo mejor ya los spoileé, que es una historia que pasa en Francia, pero sí, ahí ustedes pueden ver la aparición de los malbones. Y sí, es porque se da, ahora, un perrito, es porque se da mucho en esas cuestiones de ahí de Francia. Entonces Thomas Jefferson le encantó, se los llevó y dijo, bueno, pues de aquí soy, con permiso, y así es como el malbón se empieza a reproducir hasta que llega a nuestros países, pero inclusive todos países de América Central, de América
del sur y pues se llena de malbones. Los malbones también son conocidos como geranios, realmente son geranios, no son malbones. Malbones ya es como hagan de cuenta que todos son geranios, pero esta clase se le llama malbón. ¿Cuántas especies de geranios existen? Más de 300 especies, o sea que, ¿qué les puedo decir? ¿No? Para mí, estos son malbón. Para mí el geranio es otro que ahorita se los voy a enseñar. Tengo varios tipos de geranio, tengo 2 tipos de geranio aquí y ahorita se los voy a enseñar. Para mí el malbón siempre crece hacia arriba, mientras que el geranio o se hace muy esplendoroso, muy tupido hacia los lados, o también es rastrero o colgante. Entonces, bueno, esa es la diferencia que yo tengo entre el malbón y el geranio. El geranio es como sus hojas son diferentes, son como más, pues no quiero usar vulgarmente la palabra plastificada, pero si tú ves un geranio y un malbón, el malbón tiene como las hojas aterciopeladas. Entonces, bueno, esas son algunas diferencias. Sus cuidados pues son pocos, siempre en exterior para que flore bonito, que le dé por lo menos unas 2-3 horitas de luz o de sol, más bien no de luz sino de sol, y para que flore más, porque si lo tienes en un lugar bien iluminado pero no le da sol, tarda más en florear, como que entra más en reposo. Y recuerda que cuando florea el geranio o el malbón, pues no crecen, porque como hagan de cuenta es como cuando una mujer se embaraza, como que toda su energía la dedica a ese embarazo. Pues lo mismo pasa con las plantas, cuando florean o dan fruto, toda su energía se enfoca ahí y detienen su crecimiento. Y ya cuando dejan florear, pues es cuando la planta empieza a crecer. Por eso es bueno que comprendamos que las plantas, porque me dicen, es que florean todo el año, yo siempre las veo floreando. Pues sí, pero entienda que tiene su etapa de descanso, y esa etapa de descanso puede ser de 1 a 2 meses. Bueno, esos son los cuidados. Su riego, pues puede ser cada 4 o 5 días, inclusive una vez a la semana, si tú lo riegas muy bien, una vez a la semana. Si lo tienes expuesto al sol, bueno, a lo mejor 2 veces a la semana. Pero son plantas aguantadoras y son plantas que te avisan cuando necesitan regarse, porque se les ven las hojitas así como que ya, de aquí soy. Entonces luego pum, echas agua y pum, otra vez empiezan a levantar. Bien, bueno, pues vamos a ver qué características raras puedes observar en tu malbón para saber si está plagado o si está enfermo. Por ejemplo, vamos a empezar con los hongos. Cuando nosotros decimos es que una planta está enferma, es porque tiene hongos, y los hongos aparecen generalmente cuando hace mucho frío o cuando hay muchísima humedad o cuando hay exceso de riego. Precisamente como el hongo se transporta por esporas, pues es muy fácil que agarren hongo por el aire y demás, y además de que el hongo a la espora se reproduce a través de la humedad. Entonces, bueno, el hongo más común, muy común en el malbón, es la roya. Es el hongo, yo creo que se caracteriza mucho, ¿no? Yo tengo aquí precisamente el malbón que les enseñé, presentaba principios de roya, y bueno, déjenme enseñarles. Sí, cuando tú veas que empiezan a salir este tipo de pequitas, si logras notar ese como puntito amarillo, estos puntitos como pecas, tienes que tener cuidado, porque si apenas empieza, estás muy a tiempo para darle su preventivo, ¿no? Y su curación. Eso se llama roya. No lo voy a arrancar de ahí porque está en tratamiento esa planta, pero sí lo voy a arrancar de una de las hojitas que tengo, de uno que tengo un poquito más contaminado. Mira, esto es la roya. Son unos se genera como un concentrado de esporas en el centro, y alrededor como que hacen islitas. Entonces eso es roya. Esto que estas manchas blancas es el tratamiento que se le está poniendo a la roya. Bueno, es que
Gracias a Dios este malbón tiene varias cosas que les quiero enseñar. Y entonces la roya, todos estos hongos se combaten con fungicidas. Ahorita vemos esa parte, ¿no? Entonces la más común es la roya. Y si se llegan a recuperar, sí. Hay gente que dice la forma más padre de quitarle esto es podar el malbón y dejar toda la varita. Sí y no, porque sí se logra controlar, o sea, sí lo puedes quitar, pero si la espora queda en la tierra o queda en el tallo, cuando salgan las nuevas hojas, vuelve a pasar. Entonces, es complejo. Entonces, lo mejor es echar un fungicida. Otra es la Botrytis cinerea, que es, haz de cuenta que es moho gris. Ese sí no tengo ejemplo, pero si has visto el moho, alguna vez has visto el moho, como cuando se pasa el pan o en la pared que tiene humedad, bueno, pues así, pero color gris. Y pues se llena la hojita o el tallo o inclusive hasta la tierra. Entonces, ahí cuando también hay que aplicar un fungicida. Otra muy común es el oidio, que es una... luego dicen, es que tienen las hojas como algodoncito, como si fuera algodón de azúcar, pero blanco. Así, ese es oidio. Otra es la alternaria, que son... Hagan de cuenta que como si fuera esta hoja, pero se empieza a quemar todo alrededor. Todo alrededor. Y son como quemaduras. Y la hojita se empieza así como que a caer. Esa es la alternaria. También es un hongo. Y la otra es el mal de pie y de cuello. Es cuando el malbón de la parte de arriba se empieza a pudrir. En vez de que se empiece a pudrir de abajo hacia arriba, se empieza a pudrir de arriba hacia abajo. Y eso sucede por exceso de agua, exceso de riego, exceso de encharcamiento. Hice una pausa porque ladró uno de mis perros. Pero bueno, pues por eso salen los hongos, por la humedad. Y la manera más fácil de combatirla, no estoy promocionando, pero pues son los productos que vendemos en el vivero, entonces sí estoy promocionando, ¿verdad? Es fungicida. Nosotros usamos fungicida, en este caso es orgánico, no le hace daño a tus mascotas ni a ti. Entonces lo que hacemos es bañar toda la planta de arriba hacia abajo. Por ejemplo, voy a hacerlo en esta hojita, y te recomiendo que sea en el exterior porque tiene un poquito de azufre, entonces el azufre apesta, literal. Entonces vamos a hacerlo así. Lo voy a hacer de lejos. Espérenme. Ahí está. Ahorita se los enseño. Ajá. Así. Y fíjense cómo lo empieza a manchar, ¿no? Luego me dice, es que queda manchada la hoja, sí, pero la vas a rescatar. Bueno, no. Vas a prevenir que las hojas nuevas vayan a salir. Entonces, esto se aplica cuando no haya sol. Se aplica un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. Y lo dejas descansar y luego quiere 15 días y luego cada mes como preventivo. Y si se queda manchada, cuando tú riegues tu planta, poco a poco se le va a ir aquí cayendo el azufre. No hay ningún problema, es orgánico y natural. Y con eso combates los hongos. Hay hongos que son fáciles de combatir, como la roya, el oidio, y los otros pues sí quedan, una abejita, sí quedan sí queda un poquito pues dañada la planta, más bien las hojas, pero al echar fungicida los nuevos brotes no van a tener ningún problema. ¿Ya vieron la abejita? Así es. Eso pasa por tener plantas con flor. Y además estoy de amarillo, entonces imagínense. Pero bueno, el punto es que los hongos son las que se consideran como enfermedades del malbón. Ahora vamos a ver las plagas. Las plagas, hay 3 formas de combatirlas con productos orgánicos. Por ejemplo, las plagas que se combaten con, bueno, yo las combato con tierra de diatomeas, que es 100% orgánica. Ahorita te la enseño. Son los nemátodos, que hagan de cuenta que cuando tú sacas la planta y empiezas a ver animales en las raíces, o lombricitas o cositas raras alargaditas que se mueven, esos son los nemátodos. Y pues se alimentan de las raíces, sobre todo de las raíces principales, y porque hay raíces principales, secundarias y
Entonces, bueno, son un problema porque si comienza la raíz, pues empiezan a secar toda la planta hasta que llegan al tallo. Otra cosa es que, sí, los polinizadores luego pueden ser una lata, y estas dos plagas es por polinizadores, sobre todo de mariposas. Entonces, yo luego las dejo cuando pues ves 2, 3 maripositas, no hay problema, pero ya cuando empiezas a ver demasiadas mariposas, hay que tratar de controlar. Y por eso es que amo la tierra de diatomeas, porque no acaba con todo, pero sí controla el que no se acaben las plantas. Entonces, bueno, una son las orugas, que todos conocemos a las orugas, pero la plaga más común en el malbón es la polilla africana. ¿Han visto esas mariposas cafés chiquitas que luego andan ahí, que no tienen color, son cafés de diferentes tonos de café? Pues esa es la polilla africana, y lo que hace es que se pone en el tallo o en la hoja y se va comiendo hasta que llega al tallo y lo perfora, como este malbón, que bueno, va a ir a recuperación, pero nos llegó y me pareció correcto decir, dejen quitarle esta florecita, decir el mejor ejemplo. Vean cómo tiene un hueco ahí, y eso es porque, miren, inclusive hasta está súper flojo. Dejen quitar esta parte, porque de verdad ahí se alojó, ¿no? Y si ustedes empiezan a observar en los tallos, van a ver hoyos en el tallo. Y bueno, esa es la polilla africana. Estos 3 tipos de plagas yo los combato con tierra de diatomeas, que la tierra de diatomeas es esta. Parece cal, pero no es cal. Es tierra de diatomeas y es súper orgánico, no hace daño para aquellos que piensan que es tóxica y muchas cosas. No es tóxica. Son algas de trituradas que bueno, traen muchos beneficios, y lo que hacen es que si tú la quieres utilizar en un atomizador de 1 litro, pones una cucharada sopera, la agitas bien y la atomizas de manera foliar, es decir, en toda la planta. Y eso va a hacer que cuando la polilla, la oruga la polilla o la oruga coma esa hojita, pues lo va a secar. ¿Cómo le hago para controlar la plaga? Porque los polinizadores son muy importantes. Pues a lo mejor no lo echo en toda la planta, sino si veo que hay 10 orugas o 10 polillas en mi planta, a lo mejor le voy a echar a 5. Es decir, voy a seccionar nada más la planta y nada más que sea esa, para que no acaben con toda mi planta y dejando el ciclo natural de las otras polillas. Así es como yo le hago, ¿no? Teniendo ahora sí consideración. Y en el caso de los nemátodos, sí se echa sobre la tierra como si fuera talco. Y bueno, ahora vamos con las plagas que se pueden combatir con un plaguicida, ¿no? A lo mejor te van a decir, bueno, también puede ser un para los ácaros. Se me fue aracacida. Ahí lo pongo escrito. Acaricida. Pero no, también lo puedes combatir con este plaguicida. Este es el que manejamos nosotros, de Urbe Verde. Igual de 100% pet friendly. Y bueno, te lo combate. La araña roja, hagan de cuenta que la araña lo que va a hacer es, va a envolver la hoja así. Y entonces esta hoja se va a empezar a hacer así y se va a empezar a ver como color plata, precisamente por la telaraña. Entonces pues he ahí la cuestión, cuando ves araña roja y son unos puntitos rojos como si fuera roya, pero estos no forman islitas, entonces son puntitos rojos y pues se van a mover
Y lo raro es que cuando tú los ves, como que se congelan. Entonces, pero esa es araña roja. Igual se aplica cuando no haya sol. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. Así es como yo lo aplico. Y después lo hago cada 15 días y después lo hago un mes como preventivo. Entonces, y cuando no, importante que no haya nada de sol, que no le esté dando el sol directo. Luego me dicen, oye Patruc, pero yo tengo un toldo, aunque está el sol. Yo les recomiendo que esperen a que se vaya el sol, porque nosotros no vemos que los rayos, aunque esté el toldo, los rayos solares todavía pasan, entonces sí llegan a quemar la planta, sí le llegan a afectar. Entonces espérense a que pase el sol, o que de plano el día está muy nublado y que no haya nada de que ni se vea el sol, y entonces sí lo pueden aplicar. Y la otra que pueden aplicar que pueden matar con plaguicida es el pulgón, ¿no? Y es que el pulgón, luego me dicen, ay, es que son unos bichitos blancos, o son unos bichitos verdes, son unos bichitos negros. Pues todo eso es pulgón. Hay diferentes tipos de pulgón y sí, esos no vuelan, pero sí llegan algunos a brincar o se empiezan a mover y se empiezan a poner unos encima de otros. Por lo general el pulgón aparece cuando empiezan a florear las plantitas y se empiezan a ver aquí llenos de puntitos. Y a veces tus botones dices que florea pero no abre. Bueno, pues es por el pulgón que se empieza a comer todo lo que es la savia y toda la floración. Y pues es ahí. Pero si tienes, por ejemplo, rosales y ves que no abren, échales, porque seguramente es pulgón o algún otro bichillo. Entonces tú échales plaguicida y verás cómo si va a abrir tu rosal o la planta que tenga el botón ahí atoradito. Y no es albur, para los que son mexicanos. Y luego tenemos dos plagas que para mí son difíciles, pero son fáciles con jabón potásico. Y bueno, pues el jabón potásico combate a estas dos plagas sí o sí. Las elimina por completo. Por ejemplo, esta botella de 250 mililitros, la recomendación, si lo quieres concentrado, es diluirla en 2 litros de agua. Pero te rinde hasta 4 litros de agua, todo depende de cómo lo quieras, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo aplico yo? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no, un día sí. Dejo descansar 15 días y luego lo vuelvo a aplicar. También hago, por ejemplo, cuando hago mi última aplicación, dejo 2 días y luego enjuago la planta. Con el chorrito de la manguera o algo así, para que toda la plaga que esté pegada, que son la mosca blanca o la cochinilla algodonosa, que es de las plagas que son más duras de roer, pues no se queden ahí pegadas, sino que caigan. Y ya nada más pues quitarle un poco del sustrato que tiene encima la planta, la tierra, y ponerle tierra, o si quieres cambiarle el sustrato a tu planta, pues adelante, ¿no? Pero el jabón potásico se aplica en toda la planta y en la tierra, y con eso adiós cochinilla y adiós mosca blanca. También es recomendable que si la tienes junto a otras plantas, bueno, también lo apliques, nada más que ella como preventivo, no hacerlo de un día sí, un día no. No, se aplica como preventivo una vez cada 15 días y luego lo vas a aplicar una vez al mes, sin problema. Es un producto orgánico. Y bueno, te sirve para muchas plagas. Pero bueno, estas plagas son las que atacan al malbón. Entonces, ahí. Ahora, al principio yo les decía que había varios tipos de malbones, hay más de 300 tipos de malbones, o más bien geranios. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo a lo conozco, el altito lo conozco como malbón. Y le digo el altito porque yo he visto malbones de 2-3 metros de altura. Aunque bueno, hay que cuidarlos, cuando se dejan crecer mucho hay que cuidarlos, porque si no se empiezan a hacer varitas por abajo y frondosos por arriba, ¿no? Entonces no lo recomiendo. Si los quieres dejar crecer como arbustitos, pues sí, hay que darle su poda. Mientras más se pode, cada vez que termina su floración,
más bonitos se ponen, más frondosos se ponen. La podación es, la poda es lo mejor que pueda existir para una planta. Porque es como cuando te cortan el cabello, que cuando sale más grueso, pues lo mismo pasa con las plantas. Otro es el geranio, que es el que yo conozco, que es este de aquí, nada más que floración. Y lo que hace es que se va esparciendo. Por eso es que lo ponen en manera de colgantes, porque pues va colgando, se ve bonito, es una chulada, ¿no? Pero fíjense cómo sus hojas, más bien sus flores, son son como redonditas. Inclusive sus hojas son más como redonditas, ¿no? ¿Por qué les estoy explicando Porque les voy a enseñar otro geranio que no lo tengo floreando. Advertencia, no lo tengo floreando. Está más bien en recuperación. Y a bueno, lo conocen como malbón chino o geranio chino. Y vean cómo sus hojas son picuditas, hasta parecen como de... Sí, tienen más, inclusive se ven como más venosas, más, o sea, son como más duras, más, y son aterciopeladas también, pero son más, como más agresivas, más, ¿no? Entonces, pues así. Y lástima que no lo tengo floreando ahorita, de hecho en el vivero ahorita no tenemos, pero pero igual sus flores son como con esta terminación picudita. Y me encantan los geranios de estos porque siempre vienen en combinación, es decir, vienen morado con rosa. O sea, la parte de abajo es morada y la de afuera es rosa, o blanco con morado, o sea, son caspeados. Como aquí, miren. Vean, este geranio es rojo, pero se les vino por acá un geranio colado. Y vean su flor es como caspeadita, viene en combinación de dos. Entonces, pues así son ese tipo de geranios chinos, ¿no? Así les llaman, no es que sean de China. Todos son de África. Y bueno, más bien son nativas de África. Y y en los malbones también puedes encontrar colores lisos, como que te enseña el moradito, o bueno, que está en recuperación, pero es anaranjadito. Pero también encuentras los colores caspeados. Y también encuentras geranios de flor doble. ¿Qué es eso de flor doble? Parecen como si fueran rosas, una flor de rosa, ¿no? Y bueno, vamos con el último dato curioso de esta chulada, que me encanta este dato curioso. Y vas a decir, ay, ahí viene la parte de la historia. No, es un dato que me contó un cliente y después busqué y creo que en Colombia también lo llaman así, y le llaman a esta planta novios. Y es porque, bueno, este señor lo que me contaba es que en su pueblo, cuando se le va a pedir matrimonio a la novia, se le da un malbón de color blanco. La novia lo cuida en ese lapso en lo que preparan la boda y demás. Ya cuando está floreando, una de las flores se le da al novio y es la que pone en su traje, en su smoking o en su guayabera o como se vaya a vestir. Y esa flor blanca simboliza el amor puro. Entonces me hace una historia maravillosa. Y bueno, pues eso es todo de los geranios, de los malbones o como los quieran llamar. Díganme ahí en los comentarios cómo los llaman en su país, si nos ven de otro país o si conocen esa historia, de qué pueblo es, porque nunca me mencionó en qué pueblo y nunca se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y de dónde? Pero sé que en Colombia también lo conocen como novios. Si algún colombiano lo está viendo, pues díganos si es también por esa cuestión del compromiso y del amor puro, ¿no? Estaría padre. También les pido por favor que si les gustó este video le den un like o le den ahí al botón de suscribirse. No se pierdan el próximo video. Esperamos grabar video semana con semana. También si tienes duda de alguna plantita, pues pon ahí en los comentarios de qué plantita te gustaría que habláramos. Y también les traeré cosas curiosas como plantas no nativas que son muy populares aquí en México
y también de plantas nativas que son populares, también de la zona en donde estamos, que es en San Pedro Zacatenco, aquí en la Gustavo Madero en Ciudad de México. Ya les platicaré sobre ese tema. Tenemos muchísima riqueza natural aquí en este San Pedro Zacatenco tan bonito, y les iré platicando un poquito más de ello. Bueno, yo soy Patruc, cuídense mucho y les mando un saludo y cuídense. Bye bye.